seguir con esto, ¿no? De capacitarnos. Bien, entonces el curso que hemos preparado, sí, coordinaba con Marco Antonio, también coordinaba con Pamela y hablábamos de cómo querían que lo enfoque el curso y también por la presencia de muchos estudiantes, profesionales, colegas, ¿sí? Entonces lo hemos preparado para que yo lo enfoque desde el punto de vista de formación de tercer año hacia profesionales, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con este curso. Tiene dos partes. Una parte es una parte ciclo contable básico y la segunda es la parte del ciclo ya práctico total. Nosotros vamos a entrar en la parte práctica ya desde el balance, desde el estado de situación financiera inicial. Pero siempre yo parto de que para arrancar con cualquier curso hay que tener bases sólidas del marco teórico. Vamos a enfocar algunas partes y con precisión lo vamos a profundizar y algunos aspectos lo vamos a pasar rápido por el tema de tiempos, ¿no? Entonces acá el curso es, ¿por qué el título Ciclo de la Información Financiera? Nos tenemos que ir adaptando a los temas de las normas internacionales de información financiera, manejan, ya no como antes, ¿no? Normas internacionales de contabilidad, manejan entonces como información financiera, de tal forma que el tradicional ciclo contable lo exponemos en este momento como ciclo de la información financiera, ¿sí? Y preparación y presentación de los estados financieros. Bien, arrancamos hoy, junio 15, con el primer día. Sí, la agenda que tenemos está en función de la propaganda que han realizado. Vamos a abordar todos los puntos que se tiene, ¿sí? Desde la parte inicial, hay un marco legal, un marco normativo, las normas. Vamos a hablar algo del marco conceptual, los principios de contabilidad que siguen vigentes en nuestro país. Vamos a hablar el tema de documentos mercantiles, una parte con el objetivo de ver lo que dice el actual marco conceptual sobre la verificabilidad, ¿sí? Un avance que tiene el marco conceptual, la situación inicial, los comprobantes, los asientos de regularización, todo lo que corresponde a un ciclo contable o en este caso ciclo de información financiera. La otra parte que tenemos ya es entrar a la parte de los inventarios, ¿sí? Vamos a manejar la NIC 2 ahí, vamos a manejar esta hoja de resumen de información financiera de doble entrada, vamos a hacer todos los estados financieros, los asientos de cierre, y muy importante vamos a tocar este aspecto de asientos de cierre para analizar también el aspecto de lo que se maneja el PAC 41. Habría una cierta inconsistencia en el PAC 41 y este curso me va a permitir visualizar ese aspecto con los asientos de cierre y con la preparación de un juego completo de estados financieros con propósitos generales. Vamos a hablar de las normas internacionales, pero básicamente vamos a manejar en el contexto de la normativa nacional, pero en aquellos momentos cuando creamos conveniente acudir a una norma internacional, lo vamos a hacer. Un claro ejemplo es que no tenemos una norma de contabilidad, perdón, una norma de inventarios nacional, tendremos que acudir a la NIC 2, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar de la NIC 8, la NIC 10, hechos ocurridos sobre el periodo sobre el que se informa, para tratar de aterrizar en lo que es el COVID, los cierres al 31 de marzo, al 31 de diciembre, políticas contables, la NIC 37, provisiones, pasivos, todo lo que hacen normalmente lo básico para un juego completo de estados financieros, el estado de situación desde apertura, la reapertura del siguiente año o el siguiente ciclo, otras consideraciones que sean necesarias, ¿sí? Vamos a tratar de respetar al 100% eso, no vamos a dejar ningún tema vacío, y algunos no con mucha precisión por el caso del tiempo, pero no nos vamos a cerrar. Si habría que extender en algún momento el tiempo, lo vamos a hacer, porque la idea es de avanzar este ciclo de información financiera lo más amplio posible. Bien, entonces esa es nuestra agenda. Nosotros siempre vamos a partir, esta primera sesión, vamos a hacer una base conceptual, vamos a arrancar ya con el balance inicial mañana y con
con los ajusts, la parte práctica, luego un caso completo de todo el proceso. Nosotros no vamos a entrar mucho a aterrizar los conceptos, pero aquí vamos a mostrar algo también para enfocar cómo debiéramos partir en lo que es la contabilidad básica o lo que llaman contabilidad 1, contabilidad 2 o contabilidad general, dependiendo en la universidad o la institución que te estás formando en el área contable. Una empresa dice comercial grande, mediano, pequeña es un organismo privado, público, mixto que está constituido por personas y materiales reunidos con el propósito de realizar operaciones comerciales, producir bienes y servicios a través de un proceso que permita obtener utilidad o ganancia. Sí, acá hay que mencionar que hay una gran gama de empresas que tienen diferentes necesidades, ¿sí? Donde cualquier tipo de empresa que fuese va a estar siempre entrando a esas actividades de financiación, inversión y operación desde el punto de vista de la gestión empresarial. Primero te financias, inviertes y luego operas, ¿sí? Acá la presentación nos dice, en todo tiempo y lugar la humanidad ha tenido y tiene la necesidad del orden en materia económica y financiera, ¿sí? Inclusive desde el punto de vista del concepto de contabilidad, el orden económico, social, económico, financiero. Y social a partir de la responsabilidad social, que también merece su reconocimiento contable en cualquier empresa. Acá hablamos de que la contabilidad tenemos que entender que es un medio, no es un fin. Nosotros somos un medio que nos permite controlar la empresa. Hoy no solamente lo tenemos que ver como un mero registro contable, sino lo tenemos que ver como un mecanismo también de control, una forma de ver la empresa de forma integral. Ya vamos a ver más adelante cómo cuando nosotros procesamos información, nosotros podemos visualizar toda la empresa desde un punto de vista general, ¿sí? No como otras áreas que ven solamente la parte que les compete, ¿no? Estar en, qué sé yo, en los recursos humanos, marketing, comercialización, sino que en la parte financiera, en la parte contable, logramos visualizar toda la empresa a todo nivel. En la actualidad, se dice, es una herramienta intrínsecamente informativa. Y más que todo, hoy no solamente como valor histórico lo hay que manejar. Hoy nosotros tenemos que ver que la contabilidad, si nosotros revisamos el marco conceptual del año 89 respecto del marco conceptual actual, han habido cambios y uno de los cambios que mucho importa en este momento es ese valor predictivo, ese valor confirmatorio que hace que la contabilidad pase de ser un instrumento de hechos históricos a un instrumento de proyecciones. Por eso que manejamos el tema en este momento del valor predictivo. Y lo vamos a ver más adelante, todos esos aspectos. La información trasciende hacia afuera, pero también es de carácter interno. Vamos a ver los usuarios. Y nosotros, cuando estamos formándonos en contabilidad, o los que ya se han formado, tenemos que entender que nosotros no es cómo registramos, cómo reconocemos un hecho económico, un hecho financiero, sino por qué lo reconocemos, para qué lo reconocemos, para qué lo registramos. Y nosotros vemos que ahí la empresa tiene muchos recursos humanos, tiene recursos materiales, tiene recursos tecnológicos y toda la información financiera procesa todos esos recursos. Y un valor muy importante, ¿no? Que hoy en día es el capital intelectual, el capital humano, que somos las personas. Los contadores debemos formarnos ya con otra visión, no del tradicional debe haber, sino más allá, ¿sí? El contexto, sobre todo con lo que ha sucedido en estos momentos, nuestra forma de ver a la empresa no es solamente como procesar información, sino con un carácter analítico, ¿sí? De darle un valor agregado desde el punto de vista del procesador de la información, desde el punto de vista del administrador de la información y desde el punto de vista del auditor externo, del revisor, del auditor interno, de aquellos hechos que van sucediendo en las empresas, ¿sí? Acá nosotros vemos a qué tipos de empresas hacemos nosotros la información financiera independientemente de su naturaleza. Empresas comerciales, industriales, agropecuarias, ganaderas, de servicios, extractivas y una gran gama de empresas donde nosotros cuando concluimos la formación terminamos en un tipo de empresas, en un tipo de sector público o ya sea privado. Y nosotros debemos estar preparados para poder servir a la sociedad en el rol que nos toque. Entonces acá mostramos las clases de empresas
que seguramente muchos de nosotros están ejerciendo, los que estamos ejerciendo, y muchos aquellos estudiantes que están en formación y que en el futuro les va a empezar a esperar ese sector público o ese sector privado o ese sector del organismo sin fines de lucro, del organismo de las fundaciones, ¿no? Grandes empresas, medianas empresas, pequeñas, micros, y esto hay que contextualizar porque aparece el contexto de las normas full, las NIF full, aparecen las NIF para pymes, las normas contables que tenemos acá, ¿sí? Y nosotros seguramente vamos a ejercer en algún tipo de empresas de estas, ¿sí? Siendo que el mundo, si nosotros dividimos el mundo, ¿qué es lo que concentra más en el mundo? No son las grandes empresas, no son las medianas empresas. Lo que concentra más el mundo es las pequeñas y microempresas. Lo que mueve más la economía son estas pequeñas, ¿sí? Inclusive sin considerar el negocio informal. O sea, si nosotros comenzamos a analizar quién aporta más, vamos a ver que un 10 a 20% son grandes empresas y lo demás son pequeñas y microempresas. Eso es lo que nos reporta la información mundial y no deja de ser ajeno eso la información nacional. O sea, hay que darle énfasis a estas pequeñas y microempresas. Tenemos por su participación en el Estado, miren, entidades públicas, que la contabilidad, independientemente de su naturaleza, va a ir a estas empresas públicas, empresas privadas, empresas mixtas, cooperativas, empresas de propiedad social, una gran gama de entidades, ¿no? De entidades del sector público, sector privado, aquellas de economía mixta o aquellas de participación mixta, ¿sí? Una gran gama de empresas, ¿no? Y sobre todo las empresas estratégicas que en los últimos 8 o 6 años el sector gubernamental ha incursionado. No sabemos si va a seguir ese modelo de empresas o van a ser cambiadas, pero mientras tanto tenemos que estar entendiendo sus necesidades de información. Acá nosotros podemos ver nosotros cómo nos formamos. Miren, algunos que seguramente tienen su consultora, su firma, su empresa, su emprendimiento, como una empresa unipersonal o como una empresa con muchos socios, las sociedades mercantiles. Nosotros tenemos que visualizar eso no solo como procesadores de información, nosotros tenemos que estar capacitados y formados para entender que nos espera una gran gama de entidades a las que nosotros seguramente le vamos a prestar un servicio o de lo contrario vamos a ejercer como dependientes de alguna de estas empresas. ¿Sí? Acá mostramos nuestro campo de acción. Miren, sociedades anónimas mixtas, ya desde el punto de vista privado, anónimas, las lentamente privadas, sin fines de lucro, sociedades de responsabilidad limitada, comandita por acciones que el Código de Comercio reconoce que no se aplican, pero por cultura mencionarlas, comandita simple, empresas estatales, intergubernamentales, empresa unipersonal, la que uno cuando emprende su negocio, sociedades colectivas, que sí hay todavía empresas registradas, asociaciones accidentales o de cuentas en participación. Deben recordar el tema de la autopista o el tema de la carretera Oruro, no lo hace una sola empresa, lo hace una asociación accidental que puede durar 1, 2, 3 años dependiendo del cometido. Entonces, todas estas empresas, sociedades de economía mixta, cuando hablamos seguramente de Entel, de aquellas empresas capitalizadas que siguen en el momento capitalizadas porque están bajo ese modelo, las cooperativas de cooperación y aquellas empresas estratégicas, las estatales, ¿no? Entonces, miren, nuestro campo de acción desde el punto de vista de las sociedades, con un cierto capital privado y mucho capital estatal. El Banco Unión, un ejemplo, nos espera toda esta gran gama. Y miren, en este momento no aterrizo a la registración contable. Y aquellos que ya ejercemos, hemos terminado en una de estas empresas, hemos auditado alguna de estas empresas, y aquellos que se están formando en la carrera de contaduría pública y otras carreras que también vamos a terminar en este tipo de entidades. Tipos de sociedades, conocemos, hay una asignatura de contabilidad de sociedades, manejamos sociedades colectivas, aquellas de las personas, comandita simple, donde es muy importante la participación de la parte intelectual de la persona, su know-how, su cómo hacerlo, las sociedades de personas, donde interesa tanto solamente las anónimas de capitales, perdón, acá hay un error. Estas son sociedades de capitales y estas son sociedades de personas.
Y nosotros encontramos aquí un híbrido donde interesa tanto las personas mixto como los capitales, que son las SRLs. Lo debemos entender. Acá hay un error. Estos son sociedades de capitales, que son las anónimas. Eso es desde el punto de vista de nuestro Código de Comercio, que data de la década del 70, a fines 79, 77, entonces, que sigue vigente. Hablamos de las empresas de extracción, hablamos de las que transforman, de las que producen, ahí entramos a un ciclo de información de las empresas industriales, aquellas empresas que cierran el 31 de marzo, las petroleras, o aquellas mineras, ganaderas, al 30 de junio, al 30 de septiembre. Entonces, todas aquellas empresas deben hacer un ciclo de información financiera, ¿verdad? Entonces, vemos desde ese punto de vista cómo una empresa va generando, cómo se va comportando, y acá una empresa industrial, cómo se va comportando. Y acá es lo que quiero que entendamos cuando nos estamos formando en la parte contables. A este tipo de empresas vamos a servir, a este tipo de empresas vamos a procesar la información, o a este tipo de empresas nosotros vamos a auditarlas, ¿no? Y acá nosotros tenemos que ver a la empresa de esta forma, en un contexto general, sobre todo cuando auditamos, ¿no? Acá ya me aparto un poco de la registración contable, sino me voy a un entendimiento del negocio, qué es lo que hace la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la empresa? Y esta imagen me puede mostrar gráficamente todo lo que hace una empresa que llega seguramente con una cadena de valor, ¿sí? Que va, llega a los clientes, hay una ganancia, va a los dueños o seguramente se reinvierte en la empresa, donde aparece el concepto de costo. A partir de la NIC 2 o a partir de la NIC 16 aparece el concepto de precio, esa mezcla nos genera la ganancia, o si nosotros aterrizamos al estado de rendimiento financiero, diremos, nos aparece el margen bruto o la utilidad bruta en ventas, donde nosotros tenemos la ganancia y es producto de lo que la empresa ha realizado. Esto desde el punto de vista de una empresa industrial, ¿sí? Acá nosotros podemos visualizar ¿qué? Una empresa comercial. Un poco, totalmente distinta a esta, sí, esta es menos compleja, perdón, es más compleja, pero igual necesita un ciclo de información contable. Y nosotros vamos acá, ya cómo opera una empresa comercial, seguramente de la misma forma, ¿verdad? En mercaderías, en un producto, ya él compra un producto terminado para venderlo. En cambio acá se procesa, acá la gráfica me muestra que procesa una gaseosa y todo, y surge de un proceso productivo. En cambio acá una empresa comercial que llega a tener el mismo ciclo, que el efectivo puede ir para los dueños o puede ser un mecanismo de reinversión de capital, que puede ser un mecanismo de reposición de capital para la empresa, para que siga invirtiendo y vaya a seguir operando, ¿sí? Ese, para, para este enfoque empresarial que muestro, nosotros procesamos información. Si nosotros lo vemos la empresa de esa forma, nosotros vamos a entender, no es como registro, sino para qué registro, ¿sí? Entramos la contabilidad en el proceso de la información financiera, y esto es muy importante, ¿no? Les decía al inicio que nosotros tenemos que ver cómo nosotros vemos desde el punto de vista de la gestión financiera, desde la parte contable a la empresa. Miren, la gráfica me muestra que yo a través de la información de los reconocimientos de los hechos económicos, veo recursos humanos, veo servicios, veo bienes, veo todas las operaciones rutinarias de la empresa, veo si hay inversión, si hay financiamiento, o si la empresa actúa con responsabilidad social empresarial. Y cuando hablo de responsabilidad social empresarial, estoy hablando de un contexto de actuar con responsabilidad. Entramos al mundo del gobierno corporativo. Nosotros en la parte contable tenemos que conocer y ver el POA presupuesto. Nosotros tenemos que ver cómo funciona el dinero, el pago impositivo. Estamos en un modelo impositivo, sobre todo con las disposiciones que emana el Servicio de Impuestos Internos. Prácticamente la administración tributaria de alguna manera direcciona la información contable, cosa que no debía ser, cosa que muchos están atendiendo una información más tributaria que contable, sí. Eso también habríamos que analizar. Y miren, acá vemos una intersección prácticamente. Así funciona. El último mecanismo es la contabilidad.
en función de una planificación a corto plazo, de un presupuesto, de una programación de operaciones de las actividades del año, traducido en un presupuesto. Esto debe reflejar el presupuesto operativo, el presupuesto financiero, ese presupuesto maestro que tienen para ver si se tienen los recursos o van la consistencia. Hay presupuesto de 100, hay dinero de 100, ¿verdad? Y seguramente tesorería va a ir controlando los ingresos, las salidas, y todo esto genera un registro de información contable. Y a partir de eso la contabilidad debe integrar. Y nosotros siempre decimos que la contabilidad ve todo esto. Miren, ve compras, ve inventarios, ve facturación, ve las retenciones que se hace cuando vendemos, quiera no el débito fiscal, estamos reteniendo en una parte. O cuando compramos el crédito fiscal, lo retenemos cuando hay cuentas por pagar, cuentas por cobrar, clientes, proveedores, y la contabilidad ve todo eso. Y la contabilidad reporta a todos estos usuarios que tiene la empresa. Entonces, nosotros si vemos así la empresa, nosotros vamos a hallarle mucho más sentido a la información contable. Imagínense que la contabilidad viene a parar acá. ¿Sí? Es una base de decisiones en función al análisis, a la interpretación que se da a los estados financieros que nosotros preparamos, que nosotros los presentamos y que son sujetos de un análisis para luego ser interpretados, para ver el diagnóstico, la salud financiera en la que se encuentra la empresa. La contabilidad, miren, esta es una gráfica muy interesante, ¿no? Esta es una gráfica acá. Vemos, esto es miren, del año 1978, es una autora chilena, ¿sí? De una presentación, de una conferencia que tuve acceso al material y que la he adaptado, por eso adaptado. Acá vemos, miren, cómo funciona la empresa. Y acá yo ya estaría visualizando, ojo, que nosotros cuando nos estamos formando en contabilidad, debemos ya formarnos desde el punto de vista de la NIC 7, estado de flujos de efectivo. Y me habla, ¿no? Hay un mercado de capitales y yo estoy obteniendo la financiación. Tengo recursos, ¿verdad? Efectivo. Y comienzo a invertir en la empresa y comienzo a operar. Ahí aparece el concepto de activo corriente. Si es una empresa industrial, productos en proceso, un gran proceso que haces, llegas a un producto terminado, seguramente tú vas a cobrar al contado o al crédito, que aparecen los deudores, el efectivo. ¿Y tú qué estás haciendo en la empresa? ¿Cómo lo ves? Tú lo ves como creación de valor. De un efectivo inicial de 100, aquí aparecerá 120. La diferencia que va a ser esos 20 es tu creación de valor. Y es ahí donde estamos hablando ya de lo que es la NIC 36, de la NIC 9, de los instrumentos financieros, de la NIC 32, de la presentación de los instrumentos financieros, de la revelación de los instrumentos financieros, ¿verdad? Hablamos de un mercado de proveedores cuando estamos preparando la materia prima, de un mercado de mano de obra, cuándo contratar personal, ¿sí? Nosotros tenemos que verlo de esa forma, sobre todo cuando estamos auditando. Cuando uno audita, hay una NIA que nos habla, la NIA 315, la parte que nos habla de cómo entiendes el negocio. En la medida que tú entiendas el negocio, vas a poder auditar acertadamente. Muchos terminan entendiendo el negocio cuando han acabado de auditar, ¿verdad? Y nosotros debíamos entender bien el negocio para auditar. Miren, que un plano, que el aspecto de la parte contable es otro, ¿verdad? Pero que si tú manejas bien la registración contable, entiendes bien la empresa, tu auditoría seguramente va a ser más sencilla, ¿verdad? Ahí hablamos de todo lo que sucede en la empresa. Es una gráfica muy interesante y que debiera mostrarse en la formación en el primer año de la universidad, ¿verdad? Ahí dice uno, no, a mí me están enseñando para esto contabilidad, ¿verdad? Vamos acá, y acá me va a quedar una parte cortita, ¿sí? ¿Por qué nosotros hacemos contabilidad? Ojo, una cosa es la parte técnico-contable, la normativa local contable que emite el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, y la normativa internacional, las normas internacionales de información financiera de la IASB. Pero no nos olvidemos que hay un marco legal. ¿Por qué nosotros hacemos? No crean que las empresas hacen contabilidad necesariamente por la necesidad de las empresas. También lo hacen por un marco legal, ¿sí?
Y acá es muy importante que nuestro marco legal, ¿sí?, vigente, en un contexto general, es el Código de Comercio, capítulo 4, contabilidad, artículo 36. Obligación de llevar contabilidad. Y acá el artículo nos habla, todo comerciante está obligado de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa. Sobre una base uniforme. Miren, ya te dice la legislación que tus prácticas y políticas deben ser de un año a otro de forma consistente, de forma conservadora, ¿sí? Y conservar la información, documentos y correspondencia que los respaldan. O sea, debemos guardar nuestra información. Ahora, también nos habla el artículo 37, clases de libros, nuestro libro diario, que hoy son nuestros comprobantes contables. Nosotros podemos ver el tema de que hoy ya nadie maneja el libro diario. Por cultura, tal vez algunos siguen enseñando con libro diario. Está bien, pero hoy ya se maneja una información puro en comprobantes contables. Mayor, inventarios, nuestro libro de segunda entrada, nuestros balances, salvo que por ley exijan otros. Ese es nuestro marco legal. Pero aparece ya la autoridad de las empresas que saca su legislación y dice, deberán hacer contabilidad en el marco de sus normas contables del Consejo Técnico. Ahí aparece otra, y esto ya es una ley. El otro es una disposición que sale de la autoridad de empresas, ¿verdad? Ese sería. Y otro aspecto es las disposiciones que saca la administración tributaria, que tiene fines tributarios, ¿verdad? Ese es nuestro marco legal, ese es nuestro contexto legal, que no es muy amplio, ¿sí? Y seguramente aparece el aspecto del registro, cómo voy a ver el gasto, el costo del activo, cómo voy a reconocer nuestro decreto supremo 24051, cuando hablamos de la ley 843, la ley 1606, que habla del impuesto a las utilidades, que básicamente es contable, al margen que es del impuesto a las utilidades, nos da todos los mecanismos de evaluación, de reconocimiento de todas las operaciones que tiene la empresa. ¿Qué operaciones son gasto, qué no son gasto, qué es activo, qué es pasivo? Nos habla de la evaluación, nos habla de la inflación, nos habla inclusive de las normas que nosotros debemos apegarnos. Ese es nuestro marco legal, nuestro contexto legal. Pero nosotros siempre tenemos que manejar el concepto de que la esencia está sobre la forma legal. Y nosotros aterrizamos acá a nuestras normas y tenemos que manejar la parte normativa. La parte normativa, la norma local de Bolivia. En ausencia de algún pronunciamiento, acudimos a la norma internacional, las IFRS, las NICs, y alguna vez, para alguna situación, dependiendo en qué momento estamos, con un organismo bilateral, un organismo multilateral, que por ahí nos diga, utilicen los SFAS de los Estados Unidos o los USGAP de los Estados Unidos. Entonces, tenemos este contexto de normas. El curso que vamos a dar, vamos a manejar estas normas, ¿sí? Y en ausencia de algún pronunciamiento vamos a acudir a la norma internacional, ya que desde el año 94 tenemos ese mecanismo, ¿verdad? Es nuestro contexto de normas. Y acá vamos a aterrizar, vamos a hacer una comparación, fíjense, acá nosotros vemos, estas son las 14 normas contables que nosotros tenemos en Bolivia, ¿verdad? Las 14 normas que tenemos en el momento. Sí, ahora yo hice una comparación. Miren, cuando yo hablo de los principios y normas técnico-contables, ¿sí? Cuando yo hablo de esa situación, ¿qué sucede? Sucede que, nosotros manejamos este aspecto e indicamos que nosotros tenemos una norma de contabilidad número 1 de principios, que básicamente es el marco conceptual para la información financiera en la actualidad. Que seguramente van a encontrar ciertas diferencias, sí existe, pero son mínimas. Básicamente, el marco conceptual ha profundizado muchos conceptos, lo ha actualizado y estaríamos hablando en ese aspecto, que nuestra norma 1 es el marco conceptual, que nuestro tratamiento contable de hechos posteriores es la NIC 10, que la norma 3, estados financieros ajustados por inflación, es nuestra NIC 29, que nuestros evaluos técnicos se encuentran en la NIC 16, propiedad, planta y equipo, que cuando hablamos de los principios de contabilidad de la industria minera,
está en la NIF 6, ¿sí? La evaluación y de la industria minera. Cuando hablamos de las diferencias de cambio y hoy el mantenimiento de valor, estamos hablando de la NIC 21. Cuando hablamos de inversiones permanentes, hablamos de la NIC 27, NIC 28 y conjuntamente con la NIC 10. ¿Por qué? Porque estamos hablando de evaluaciones de inversiones al valor patrimonial proporcional, al costo y el mecanismo de consolidación. Cuando hablamos de la norma contable 8, tácitamente estamos hablando de la NIC 10 en la actualidad. ¿Sí? Que si nosotros, los que han leído la NIC 10, es extensa, inclusive sumado la NIC 27 y NIC 28, no alcanzan a la NIC 10 en dimensión. Y acá tenemos la norma contable 9, la industria petrolera, que tenemos un vacío en normas internacionales. ¿Sí? Pero que tampoco es muy rica nuestra norma de industria petrolera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, comparamos con la norma contable número 5, industria minera, casi son semejantes. En la industria minera nosotros manejamos el estudio de prospección, exploración, explotación, desarrollo, comercialización, concentración del mineral y prácticamente es como un copy-paste lo que es la industria petrolera. Sí, no es muy rica, tampoco es muy recomendable su aplicación y no es muy extensa, siendo que debería ser profundo. Tratamiento contable de los arrendamientos, la NIC 10 que sale el año, recuerdo, don Gonzalo Terán, un precursor de la norma, y la NIC 16 que prácticamente lo cambia, lo que era antes la NIC 17, reemplazada por la NIC 16, y tiene un contexto totalmente distinto. La NIC 11 es hablar de la NIC 1, la norma contable 11, información esencial. La norma contable 12 es hablar de NIC 21, porque habla de moneda extranjera. La 13 y la 14 es hablar de la NIC 8, cambio de políticas y estimaciones contables, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cuántas normas tenemos? Alrededor de 43 normas, entre NICs y NIFs, ¿verdad? Entonces, nuestras 14 normas, y algunas que miren han sido dobladas, la NIC 8, por ejemplo, la 13 y 14, habrían sido dobladas, entonces estamos hablando de unas 10 normas, 12 normas respecto de las 43 normas internacionales que tenemos, sin considerar sus interpretaciones y todo lo que conlleva la norma internacional. Y entramos acá al mundo IFRS. Acá ya estamos mencionando el mundo IFRS, ¿verdad? Hablamos ya de NIF, las NICs, ¿sí? Y aquí esta gráfica, ¿qué me muestra? Me muestra que estamos en un mundo globalizado con IFRS. Y aquí comenzamos a aterrizar, esto lo vamos a ver rápidamente, el activo igual al pasivo patrimonio, la ecuación fundamental de la contabilidad, pero nosotros no despejando, sino que lo interpretamos que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio, y que el activo neto es el activo menos el pasivo. O sea, el activo neto es mi patrimonio, ¿verdad? Nosotros debemos analizar de esa forma cómo vemos nuestro activo neto, que es el patrimonio. Nosotros vemos los elementos que manejan ya la norma internacional, la norma contable 12 y 13 local, ¿sí? Ahí está, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, ¿sí? En un contexto internacional. Y acá yo cité, entré al tema de los elementos de los estados financieros. Esto acá ya son las definiciones, ¿sí? Que si ustedes comparan el marco conceptual del año 89, el corregido del año 2010 y el marco conceptual de marzo del año 18, el concepto de pasivo no es el mismo que manejábamos antes. Es distinto. Es más corto, pero es más preciso. Dice, es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Y aquellas personas que les gusta investigar, vean el concepto. Y peor aún en el activo. Un recurso económico presente controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Habla de un derecho. Y la normativa también profundiza. Estos son nuestros conceptos que nosotros todos los conocemos, pero es a partir del marco conceptual. Y es muy importante citar esto, que si ustedes leen las normas actualizadas, todas las normas han sido enmendadas y corregidas porque están trayendo los conceptos del marco conceptual, ¿sí? Van a ver
que, por decir, la NIC 2 de inventarios fue corregida en algún aspecto en el concepto de valor razonable. Y todas las normas, porque ahora todas las normas que se tiene, ojo, que el marco conceptual sale el año 18, pero que ese marco conceptual en la actualidad ha hecho que todas las normas sean ajustadas, aunque en una parte pequeña, pero sí, porque aparecería, si no, el concepto, aparecería la contradicción, ¿sí? Porque si no actualizarían, habría una contradicción del marco conceptual respecto de la normativa actual, ¿sí? Esta parte no la vamos a ver, miren, activo, esto es desde el punto de vista de formación contable, conjunto de bienes, valores, derechos, que es el activo, y que no es a la par de lo que es el concepto, de lo que es el marco conceptual o las normas internacionales, ¿sí? Ahí está lo que es, cómo lo vamos a, qué sé yo, analizar el concepto del activo, esto desde la parte conceptual, doctrinal, el otro desde la parte normativa, ¿verdad? Aquí los conceptos se denomina derechos, valores, ¿sí? Manejamos el pasivo, igual, acá, nosotros la gran mayoría de tercer año hacia arriba y los profesionales que también están siguiendo, estos conceptos lo conocemos, ¿sí? El patrimonio, lo que es hoy el activo neto, ¿sí? El concepto de diferencia activo y pasivo maneja la norma internacional. Y acá es importante, al iniciar actividades, el patrimonio es igual al capital, ¿sí? Esto ya desde el punto de vista analítico. ¿Qué significa eso? Que cuando tú constituyes normalmente una empresa, ¿cómo hacemos? ¿O cómo hacen? Caja y bancos contra capital. En ese momento tu capital es lo mismo que el patrimonio, siendo que el patrimonio es un conjunto de aportes, de reservas y de resultados. Pero al inicio de actividades, tu capital es igual que el patrimonio. Pero cuando ya ha ido evolucionando tu patrimonio llega a ser 100 y tu capital, qué sé yo, 90. ¿Y la diferencia qué es? Tal vez tus resultados o las expresiones de valor o algo que ha cambiado en tu patrimonio. Al inicio el capital es igual a patrimonio, pero a medida que se va desarrollando el patrimonio va creciendo y tu capital se va quedando en el valor nominal que es. Eso es muy importante rescatar ya desde el punto de vista del análisis. Y luego los conceptos no lo manejamos tanto porque no ese es el objetivo. Esto es como dicen un remember, ¿no? Estamos haciendo, refrescando todo lo que nos hemos formado para entrar con bases a la parte que seguramente muchos van a esperar o están esperando. Vamos, aquí, ¿qué dice? Nuestra ecuación de resultados, ingreso es mayor al gasto cuando hay utilidad. Si el gasto es mayor que el ingreso, hay una pérdida. ¿Sí? Dice, con estos elementos se genera el estado de rendimiento financiero o el estado de resultado integral o lo que llamamos el desempeño. Pero aquí es muy importante, cuando estamos formando, alguna vez en un examen que tomé, yo les decía a mis estudiantes, no hay ganancia, no hay utilidad, no hay pérdida. El otro resultado, ¿cuál sería? El equilibrio. Cuando tus ingresos son igual a tus gastos y costos. Ahí se presenta el equilibrio. No llegaría a ser utilidad, tampoco pérdida. Elementos de los resultados, ingresos, gastos, tenemos el concepto, ¿sí? Ampliado doctrinal y también tenemos del marco conceptual. Y esto ya es del marco conceptual. Dice, ¿cómo vincula el reconocimiento los estados? Miren, los elementos de los estados financieros. ¿Cómo se vincula? ¿Sí? Hay un estado de situación financiera al inicio, ¿sí? Donde los activos menos pasivos es igual a patrimonio, ¿verdad? Al inicio. Más el estado, los resultados, cómo se han comportado los ingresos y los gastos. Y nosotros vamos a llegar a ¿qué? Seguramente hay aportaciones de los dueños sobre el patrimonio, menos distribuciones, tenedores, todo. Estos son los cambios en el patrimonio. ¿Cómo cambia el patrimonio? Miren, tu situación inicial hace que cambie tu patrimonio. ¿Por qué? Porque ha habido ingresos y gastos. Y si ha habido ingresos y gastos, hay utilidad o hay pérdida. Y la utilidad y la pérdida es un elemento del patrimonio. Por esta situación, 1, cambia tu patrimonio. ¿Cuál es la situación 2 para que cambie tu patrimonio? Que haya aportaciones, que haya distribuciones, que reduzcas, que pagues utilidades, que hagas disminuciones de capital o que aumentes tu capital. Por eso también cambia tu patrimonio. Y eso hace que tú llegues a una situación final.
Eso es lo novedoso del marco conceptual que se maneja hoy, que nos da gráficas como esta ilustración de que tu situación inicial llega a esta situación producto de estos cambios. Uno por el cambio de las cuentas dinámicas de resultados y por las variaciones patrimoniales que tiene la empresa. Y así vamos a una situación final. Ahí está el marco conceptual actual, fue emitido en marzo del 18. El capítulo 8 es el mismo del marco conceptual del 2010 y del año 89. Se fundamenta el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros. Nos habla de eso. Hoy el marco conceptual dice, para la información financiera, debe ser aplicado obligatoriamente a partir del año 2020. Y hablamos, es un cambio trascendental el nuevo marco. Hay muchos conceptos que han cambiado, que más adelante los más importantes los citamos. Acá vemos que el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros del año 89 manejaba esta gama de usuarios. ¿Sí? Esos eran los 7 usuarios. Ya desde el punto de vista del análisis, 2 usuarios de carácter interno y 5 usuarios de carácter externo. Ya el marco conceptual actual lo maneja 3, ¿verdad? Es el marco conceptual del año 89 modificado el año 2010 y es el marco conceptual. No solamente cambia en su extensión, también cambia en el título. Es marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros. Este es marco conceptual para la información financiera, ¿sí? Y maneja 3 usuarios. Y este tiene 7. Ahora, si comparan el marco conceptual anterior en extensión, ¿sí? En cantidad de hojas, cuadrillas, como muchos llaman, es más del doble. El marco conceptual actual es más profundo, es más rico y es más, ese marco deberíamos entenderlo en nuestra formación de primer año, ¿sí? Acá tenemos un resumen del marco conceptual para la información financiera. Miren, respecto al anterior marco, este está en capítulos, es más ordenado, tiene una mejor exposición. Hablamos del objetivo de la información financiera con propósito general, el capítulo 1, habla de características cualitativas fundamentales, características cualitativas de mejora. Enseguida algunos aspectos relevantes voy a mencionar. El capítulo 3 habla de la entidad que informa, estamos hablando en este caso del ente. Hablamos de los elementos, ese capítulo habla del activo pasivo, los conceptos que he citado anteriormente. El capítulo 6 de reconocimiento y lo novedoso, baja en cuentas. Este concepto de baja en cuentas. El capítulo 6, medición, costo histórico, valor corriente, y habla, y un nuevo concepto de valor razonable que es diferente. Este es nuevo, pero hay un grado de diferencia. Presentación e información a revelar, un capítulo exclusivo de revelación y o exposición, y este capítulo que no ha cambiado prácticamente en nada, y este marco nos maneja una definición, una terminología. Y acá cité algunos aspectos que me llamó la atención, miren, aparece este concepto, acá está subrayado, libre de error. Eso es un incremento que aparece en el marco conceptual. Aparece el tema de congruencia. Este aspecto de congruencia se refiere a uniformidad, a ser consistente. La caja ¿verdad? del celular, ¿dónde está? Y aparece este otro concepto de la verificabilidad. ¿Sí? Y más adelante voy a hacer notar esos aspectos. Entonces, miren, este es el resumen del marco conceptual. Y si tienen una muy buena formación, prácticamente entenderíamos de todo lo que contiene cada capítulo. ¿Sí? Es muy rico nuestro marco conceptual, particularmente a mí me gusta mucho el concepto de valor predictivo, el valor confirmatorio, que eso hace muy rico a la profesión, ¿sí? Y este aspecto de verificabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de características cualitativas de mejora, ¿sí? ¿Me ayudan, por favor? Las características cualitativas de mejora. Y eso hace mucho que vaya... Licenciado, perdón que le corte. Adelante. Están haciendo algunos comentarios. Le están interrumpiendo en la conferencia. Usted tiene el mando para poder silenciar a todos. Sí, por eso en este momento estoy haciendo eso. Ya, perfecto, licenciado. Gracias. Ya está todos. Entonces,
ahí está este concepto de verificabilidad, que más adelante lo voy a ver, sí, es muy importante porque ese es un avance. Y ese es un vacío que tenía la norma internacional como tal, nuestro marco conceptual, nuestro marco legal, o nuestro marco local normativo, ¿sí? Acá tenemos, ¿por qué propósito general? Esto es muy importante. Y acá vamos a mostrar algo que seguramente es un criterio particular, no está escrito, pero yo lo entiendo de esta forma, es para que nosotros no nos asustemos en normas, y nosotros tenemos 26 NICs y 17 NIFs, ¿sí? Algunos que van a entrar en vigencia, otros que ya están derogados, otros que ya están en aplicación anticipada, ¿sí? 43 en total. ¿Y qué muestro acá? Muestro lo siguiente. Muestro lo siguiente, miren, esta gráfica, ¿qué nos está mostrando? Nos dice, tenemos 43, y aquí si contamos son 19. ¿Qué significa? Que cuando nosotros entramos a aplicar, entramos al mundo de IFRS, no vamos a aplicar todas estas, las 43. Yo, desde mi experiencia, no conozco alguna empresa que aplique las 43. Debe haber que alguien aplique 42, 41, 40, qué sé yo. Pero las 43 no, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de propósito general, yo entiendo que, por ejemplo, la NIC 1, presentación de estados financieros, es de propósito general, todos deben presentar. La NIC 7 es de propósito general, todos deben hacer flujos de efectivo. La NIC 8, la NIC 10, miren, cambian estimaciones contables, políticas, los hechos posteriores que suceden, todo eso es parte de procesar la información, sobre todo con la pandemia que hemos tenido, ¿no ve? La NIC 12, todos pagamos el impuesto a las utilidades. La NIC 16, todos tenemos activos fijos. La NIC 19, todos tenemos, qué sé yo, costos de empleados, hay diferencias de cambio, hay los empleados, hay inflación. Miren, acá tenemos la NIF 1 de entrar a las NIF, el pago basado en acciones, el valor razonable, el reconocimiento de ingresos, los activos intangibles, los pasivos contingentes, el deterioro. Todas estas normas, podríamos decir que todos aplicamos, ¿sí? Y los resalté, por ejemplo, la NIF 2. Por ahí tu empresa no es una sociedad anónima, no utilizarías el pago basado en acciones, dirías el pago basado en cuotas. O por ahí tú no tienes activos intangibles, como muchos no tienen. O por ahí tú no tienes contingencias, o por ahí tú no se ha deteriorado, o por ahí no, miren, la NIC 8, por ahí tú no tienes algún cambio de estimación. Los demás se aplicarían sí o sí. Ahora, cuando entras a otra industria, a la banca, bueno, o a un fondo de inversiones, ¿qué va a pasar? Vas a aplicar todas estas, e inclusive la NIF 9, la NIF 39, la NIF 32, porque estás entrando a los instrumentos financieros. Si tú eres Visa Leasing, o eres BNB Leasing, qué sé yo, vas a entrar a la NIF 16, arrendamiento. Pero si tu empresa no se encarga de arrendamiento, no va a aplicar. Entonces, hay normas internacionales que son específicas para cierta industria. Pero hay normas internacionales que, independientemente de la naturaleza que fuese tu empresa, estas sí o sí debieran aplicarse. ¿A qué quiero llegar? Que tú no vas a aplicar las 40, o me dirán que alguien aplica agricultura en una empresa comercial, ¿verdad? No voy a aplicar, me voy a apartar de eso. O por ahí mi empresa es única y no tiene inversiones y no puedo consolidar, no soy casa matriz. No aplico NIC 27, no aplico NIC 28, no aplico NIC 10, ¿verdad? Entonces, estas normas son casi de contexto general. No tienen un contexto específico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a una empresa, vayámonos a Toto, vayámonos a Fairplay, vayámonos, qué sé yo, a otras empresas de esa naturaleza, vamos a ver que vamos a aplicar sobre todo la NIC 2 de inventarios en esas empresas y todo esto, ¿sí? Si nos vamos ahorita en este momento a Industrias Venado, vamos a aplicar la NIC 2 por los costos y todas estas normas. Y por ahí alguna norma más. Entonces, estas serían las normas, como decís, de primer nivel.
las que sí o sí todos debieran conocer. Y las otras ya, cuando entran a una industria. Yo, por ejemplo, nunca trabajé en una entidad de leasing, ¿verdad? Pero si entro en una entidad de leasing, o bueno, tenía que aplicar la NIC 16 y conocer la norma contable 10, lo que era la NIC 17, o lo que es la NIC 16. ¿Sí? Eso es lo que quiero enfocar acá. Que muchos no pueden estar de acuerdo, pero que tiene cierta es sustentable esto lo que muestro, ¿sí? Para no asustar cuando entras a IFERS. No, tengo que manejar las 43. No. Podrías desenvolverte en el mundo IFERS con estas normas. Ya cuando entra la particularidad de algo, sí. Vamos, acá hay una comparación que hice, ¿sí? Una comparación. Estos son todos mis principios de contabilidad generalmente aceptados. Este es mi marco conceptual, mi capítulo 2, características cualitativas, ahí de la información útil. Miren, todo acá menciona el capítulo 2 del marco conceptual. El capítulo 3, estados financieros y la entidad que informa, describe el ente, empresa en marcha y ejercicio. Bienes económicos, ¿en dónde está? Está en el capítulo 4, elementos de los estados financieros. Moneda de cuenta, evaluación al costo, ¿dónde está? En el capítulo 6 de medición. ¿Dónde está el devengado? ¿Dónde está objetividad, realización? En el capítulo 5, reconocimiento y baja en cuentas. ¿Dónde está el capítulo? ¿Dónde está exposición, nuestro principio? Tiene un capítulo exclusivo, presentación e información a revelar. ¿Verdad? Fíjense, y acá no está todos los capítulos, por eso que el marco conceptual es muy rico, ¿verdad? Bien, acá, ¿qué mostramos? El marco conceptual, aquí está, y hay una comparación, ya cómo lo denomina el marco conceptual respecto de los principios de contabilidad. Miren, medición es evaluación, periodo sobre el que se informa, es el ejercicio, rendimiento financiero reflejado, habla del devengado, ¿sí? Reconocimiento, habla de objetividad. Miren, acá ya hacemos una comparación, cómo es el principio y cómo lo denomina el marco conceptual. Ahí está. Que podría haber alguna ambigüedad o alguna diferencia de conceptos, porque algunos no encajan. En algunos lo he tratado de interpretar para que sea semejante a qué principio sería, ¿verdad? Y acá, ¿qué nos dicen? Los PCA tienen plena vigencia en varios aspectos, tienen su riqueza, por ejemplo, en la uniformidad. El principio de uniformidad es más rico que congruencia del marco conceptual. El marco conceptual para la información financiera se adecua a los cambios de evaluación, es más preciso y tiene una riqueza fundamental. Fíjense, nuestro marco normativo, nuestro marco conceptual. Acá vemos, todos hablamos siempre de una partida doble. Está en función de eso nuestra contabilidad, hacer la partida doble, el debe y el haber, ¿sí? No hay deudor sin acreedor. Esa es una ley fundamental que se maneja. Había la partida triple. Y algunos me preguntan, y en clase alguna vez les digo a los alumnos, hay partida simple. Y para aquellos estudiantes que están en cuarto año, quinto año, y aquellos que ejercen en una entidad gubernamental, hay partida simple, ¿sí? Cuando nosotros llevamos contabilidad gubernamental o manejamos el sistema de presupuestos, nosotros en la administración pública, ¿qué tenemos? El C31, el C21, el C34. Son los comprobantes de ejecución presupuestaria. Que la contabilidad presupuestaria es en partida simple, porque el presupuesto no mueve dinero. ¿Qué significa? Que el SIGEP, el SIGMA del sector gubernamental, maneja una partida, un registro contable con partida simple. Y ya cuando entras a la contabilidad, a la que conocemos todos, entras a la partida doble. O sea que la partida simple es vigente en este momento. ¿Pero en dónde se presenta? En la parte presupuestaria. Los que ejercen, están trabajando, han entrado a la parte contable, han entrado a la parte financiera, ven la partida simple, es una forma de registrar contablemente, pero el presupuesto, ¿sí? Eso era importante que lo mencione. Esto es nuestra ley de movimiento de cuentas, ¿sí? Activo que aumenta, esto es lo que nosotros manejamos para nuestro reconocimiento. Es muy importante siempre de dónde salen nuestros registros.
Acá hablamos, miren, activo que aumenta, la ley del movimiento de cuentas que sigue vigente. Y esto saben que es bien importante. ¿Por qué cité esto? Les dije, he hecho un remember también una parte, para refrescar lo que hemos visto seguramente mucho, hace años, y que seguramente algunos dicen, no, esto me aburre, esto me cansa, yo ya conozco. Puede que sí, pero entiéndanlo de esta forma. A ver, me voy a quedar en esta parte, ¿sí? Esta partecita la voy a marcar bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta parte lo voy a marcar. ¿Y por qué lo voy a marcar esta parte? A ver, y me voy a quedar ahí un ratito. Me voy a quedar un ratito en esa parte marcada. ¿Por qué razón? Porque voy a sacar algo rico miren, de la doctrina. Los que han leído el PAC 41, que es para el tratamiento contable del impuesto, el PAC 41 vulnera esta teoría de cuentas, esta doctrina contable, ¿sí? Debiera ser ajustado el PAC 41. Yo ya hace mucho tiempo manejo, inclusive, ¿por qué razón? Porque cuando tú estás en el PAC 41, miren, ¿qué es? El gasto siempre tiene que ir en el debe. Y el ingreso siempre tiene que ir en el haber. Eso es la teoría contable, eso es la esencia contable. En cambio, el activo, el pasivo y el patrimonio son cuentas residuales que se mueven en el debe, que se mueven en el haber y que se expone el saldo en función de una diferencia. Y que el activo siempre presenta saldo deudor y que el pasivo y patrimonio presenta saldo acreedor o cero. Eso nos dice la teoría y debemos ser respetuosos de la doctrina contable. En cambio, las cuentas de gasto y del ingreso, lo que yo he marcado, ¿qué sucede? El gasto y el ingreso son cuentas de carácter acumulativo, que el gasto y el costo y la pérdida siempre van debe. La cuenta del ingreso, de las ganancias, siempre van en el haber, en el haber. Y la cuenta de gasto, ¿cuándo podría ir en el haber? Cuando cierras tu información financiera. ¿Cuándo el ingreso podría ir en el debe? Cuando cierras tu información financiera. ¿Cuándo el gasto va? Cuando por ahí has cometido algún error contable y lo reviertes para corregir el error. Pero para hacer un reconocimiento contable y forzar el pago del IVA, esto lo cierro porque compensar, eso no es correcto. Eso no es correcto. Y toda normativa contable debe estar en función de esta doctrina. ¿Sí? Y el PAC 41 vulnera esto. Inclusive vamos a ver más adelante las 10 transacciones como el PAC 41. Yo más adelante vamos a coordinar, vamos a ver el tratamiento contable de la compensación y todos los errores que comete el PAC 41 y que hace años lo siguen cometiendo. ¿Sí? Por eso era importante que el PAC 41 debería estar en función de esto. Hay un momento que el PAC 41 te dice el pasivo diferido con el pago anticipado. Eso es una incoherencia. No puede existir un pago anticipado como débito y a la vez un pasivo diferido a la vez en un asiento. Es como decir, alquileres pagados por anticipado y comisiones percibidas por anticipado. No puede existir eso. Y el PAC 41 tiene esas aberraciones, ¿sí? Por eso quería citar este aspecto. Pero más adelante lo vamos a ver. Ya está borrado. ¿Sí? Y seguimos. Para eso citaba la partida doble. Bien. Aquí teoría de las cuentas. Miren, importante, las cuentas contables es algo semántico, ¿no? Todos conocemos la cuenta contable, es importante. El nombre de cada hecho, de cada transacción económica que sucede en nuestro cotidiano de las empresas. Si no hubiese cuenta contable, no habría contabilidad, porque sería, qué sé yo, ¿a qué le denominaríamos a cada transacción? ¿Verdad? Teoría de las cuentas, miren, las cuentas del activo, saldo deudor o cero, la cuenta del gasto, saldo deudor o cero, las cuentas del costo, saldo deudor o cero, las cuentas de orden deudoras, saldo deudor o cero, las cuentas de pasivo, de patrimonio, reguladoras de activos, reguladoras de ingresos, saldo acreedor o cero. Esa es nuestra teoría. Y todas las disposiciones que se sacan, por ejemplo, para hacer algún tratamiento en especial, se debe hacer de esta forma. ¿Sí? Es más, el tema de la ventaja que nos dio
La administración tributaria con el decreto 4198 respecto del beneficio, si tú pagas el impuesto a las utilidades, te genera un 10-20% dependiendo qué empresa es. Inclusive ese tratamiento también lo hay que analizar. No es de meterle nomás, esto es ingreso, si no se ha realizado. ¿Sí? Entonces, en función yo soy muy respetuoso de la doctrina contable, ¿sí? Elementos en la cuenta, y esto es muy importante. Nosotros en nuestra jerga presupuestaria gubernamental manejamos un clasificador presupuestario. Y lo mismo debemos manejar un manual de cuentas, un plan de cuentas general. Es lo primero que debían hacer, sacar un plan de cuentas general, una gran gama completa, que dependiendo de la empresa que tú eres, te adaptas a cada cuenta y no utilizas todo, ¿sí? Un clasificador contable, podríamos decir, que tenga esto. Y nosotros en la formación contable, ¿dónde tenemos eso? Acá aparece eso, miren. Una cosa es el manual de contabilidad, un libro gordo, y otra cosa es mi nomenclatura. No es lo mismo. La nomenclatura de cuentas es un listado de 10, 15, 20 hojas, pero mi manual es cómo yo utilizo esas cuentas, cuándo los utilizo, para qué las utilizo y cómo las utilizo, ¿verdad? Es lo que todas las empresas deben manejar, su manual de contabilidad, y que ese manual de contabilidad tenga su nomenclatura. Los sistemas que nos dan, ¿sí?, que nos proveen en las empresas, tienen un sistema y tienen ahí su nomenclatura, y pare de contar. Debiera tener su manual de contabilidad, donde ese manual nos debería decir cómo se utilizan las cuentas. Evidentemente que con la práctica sabemos que cualquier transacción apropiamos a una determinada cuenta, ¿sí? Existe eso. Pero para aquellas personas que están empezando, cuando entran a una empresa, he comprado esto, ¿dónde lo llevo? Tu manual atiende eso. Y luego con la práctica hasta te aprendes de memoria los códigos de las cuentas. Sistemas contables computables. Hoy, ¿cómo lo tenemos que ver? Miren acá hice, ¿sí?, lo que era el SIGMA en el sector gubernamental, hoy el SIGEP, lo que era el SINCOM, hoy el SIGEP móvil, el SIGEP web, que era el SIGMA, aquí el SAP, un sistema no nacional internacional de contabilidad para las empresas privadas, que tiene muchos módulos, el Orión, un sistema pequeñito, y todo sobre la base del Excel, todos son sus relacionados sobre la base del Excel, ¿sí? Hoy ya no escribimos la cuenta, ¿no? Todos los que ejercemos sabemos que no hacemos nada manual, todo ya está sistematizado. ¿Sí? Hoy cualquier tipo de empresa, no importa el tamaño, está obligada a aplicar un sistema de información contable informático de acuerdo a sus características. Ya no manejamos el tema del libro diario, ¿no? Vamos, acá tenemos, nosotros vamos a empezar el caso práctico con un balance inicial de todo el ciclo que vamos a hacer. Ojo, eso vamos a manejarlo en Excel para manejar. Esto es solamente el remember para ver cómo iniciamos un balance en forma de cuenta, ¿sí? Ahí tenemos activos igual a pasivo. Miren, no tengo pasivo, pero tengo patrimonio. Balancea, por eso es balance, porque balancea. Ahora, muchas de las empresas se constituyen de esa forma. Pero tú también podrías constituirte con pasivos, con cuentas por pagar o con cuentas por cobrar. No es una regla constituirte así, tu activo contra tu capital, no. Podrías tener que yo tenía que cobrar a una persona, y ese es mi derecho de cobro, aporto a mi entidad, entonces colocaré acá mi cuenta por cobrar, ¿verdad? Entonces puedes constituir de esa forma. En ese aspecto, el Fundaempresa no regula este aspecto. Y ese es un error. Debiera regularse. Debería demostrarse el aporte de capital que se hace cuando tú constituyes una empresa. Tú le colocas en tu acta de constitución 100,000 sin que exista y Fundaempresa te lo aprueba. Ese es un error. Debiera demostrar, aunque es difícil demostrar, porque puedo demostrar con un depósito bancario, presento y al rato siguiente me lo saco, ¿no? Pero debiera buscarse esos mecanismos para controlar y ver, por decir, si yo aporto inventarios como capital, debiera verse la presencia física de cuánto de inventarios tienes. Yo puedo aportar capital en efectivo y mi socio puede aportar en mercadería, ¿verdad?
Y la sumatoria de mi efectivo más su inventario haría mi capital. Una empresa debiera tener los mecanismos para evidenciar ese aporte. Porque eso es lo que crecen las empresas de papel, las empresas de fachada, donde no tienen una regulación al respecto. Y se constituyen a veces con 100 pesos, con miles, con millones, cuando en realidad no existe eso. ¿Verdad? Ese aspecto habría que cuidar. Ahí está, esto es forma de cuenta. Y normalmente por la gran gama de cuentas, nosotros a veces ya presentamos en forma de informe. Es el mismo estado de situación inicial respecto del anterior. Miren, acá lo hicimos en forma de cuenta. Hoy en la práctica, en la vida profesional, todos los reportes están en forma de informe, donde el activo está y en la parte superior y en la parte inferior, pasivo y patrimonio, y mi forma de informe, ¿verdad? Ahí empiezo, es mi situación inicial. Esto, el ejercicio que tengo es continuación de un caso para hacer todos los ajustes, todo lo que corresponde, ¿sí? Esto es solamente el remember, ¿no? Para aterrizar y entrar en ritmo. Nosotros acá, los comprobantes de contabilidad, aquí manejé el tema SAP, ¿sí? Antes se llamaba folio, no manejamos folio en el libro diario ya. Hoy en la vida real, código. Ahí se escriben las cuentas contables, ¿verdad? Tanto las cuentas que debitas y que abonas. Ahí colocas los importes. Ese es mi comprobante contable, uno tipo que realicé, ¿verdad? Ahí hago los totales. Es bien difícil que, si agarramos libros de antes, dicen no iguala, no. Hoy los sistemas, si no iguala, no guarda, no aprueba la transacción. Esos errores que hay en libros antiquísimos, eso no, el sistema no te acepta. Cuando no iguala, es más, no puedes llevar un gasto al haber. ¿Por qué? Porque el sistema no te acepta, sus relacionados ya están. Ese es el comprobante contable. ¿Sí? La glosa que hablamos, un resumen de toda la operación, cuanto más amplia, mejor. No te corta espacio, no tiene límites los buenos sistemas que ustedes podrían conocer. ¿Sí? Ahí está. Ese es miren, acá tengo mi fecha de lo que he elaborado, la gestión, la página. Hay comprobantes de cierre que son 20, 30, 40, 50 hojas. Hay comprobantes que es una sola hoja, ¿sí? En las empresas, los asientos iniciales jalan los auxiliares y todo eso, ¿verdad? Esto es así funciona la contabilidad en este momento. Vamos, miren nuestro comprobante contable ya. Acá hicimos solamente sus partes. Acá ya cómo lo expongo. Mi comprobante contable, miren su código de cuenta, ¿sí? La cuenta, el importe, su total y su glosa o su resumen de la información. Dice, en la actualidad el tradicional libro diario fue reemplazado por comprobantes contables. Hoy ninguna empresa utiliza un libro diario. A efectos de enseñanza se utiliza esquemáticamente un libro diario. Hoy los sistemas contables son informáticos. Hoy nosotros manejamos ese aspecto, ¿verdad? Acá, siempre por cultura contable, ese es nuestro famoso libro diario, ¿verdad? Así lo manejábamos. La transacción 1, la transacción 2, el folio, la fecha, el folio, el número de comprobante, ¿sí? Nuestro libro diario. Muy distinto a nuestro comprobante contable, ¿verdad? Ahí está. Entonces vamos acá, comprobantes contables, y esto es muy importante para este aspecto. A ver, tenemos comprobante de contabilidad de ingreso. Esto es importante para los flujos de efectivo. Mi comprobante de contabilidad de salidas de dinero y aquellos comprobantes de contabilidad que no mueven dinero. ¿Sí? Todos mis comprobantes de ingreso, este es mi ingreso, mis flujos de efectivo de ingreso, mis flujos de efectivo de salida de dinero. Con esto yo hago mi método directo, ¿verdad? Y este comprobante de contabilidad que no mueve dinero, por ejemplo, acá, ¿sí? ¿Qué pasaría? Eso sería para que entre a mi conciliación en el método indirecto. Tú cuando te hacen un sistema contable, el que te lo hace el sistema lo tiene que ser a tu medida. Es como un traje. El SAP, por ejemplo, es un sistema grande, pero tiene que decir, no, yo no quiero esto, yo quiero esto, echa auxiliares, estas cosas. Ellos te lo hacen el sistema a tu medida.
No es que tú te adecuas a su sistema. El sistema contable que te va a proveer una empresa especialista de eso tiene que adecuarse a la empresa, no la empresa a su sistema. Y eso pasa. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero un sistema con 150 cuentas. No necesito más. Y solo necesito 100 auxiliares porque no tengo más de 100 clientes. Listo. No es que me van a dar un sistema de contabilidad con muchos clientes, con muchos auxiliares, con 200, 300, como la nomenclatura de la ASFI. No. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante y esto es bueno, ¿no? Para tu flujo de efectivo método directo y todo esto para tu flujo de efectivo método indirecto. Haciendas contables por su forma, recordatorios simples, compuestos, con más de 2 cuentas, aquí con 2 debe haber y aquí ya más compuestos. Haciendas contables por su fondo, de apertura, de ejercicio, lo que vamos a hacer, de ajustes o de regularizaciones contables. Lo correcto es decir, asientos de regularizaciones contables, porque el ajuste lo hace desde el punto de vista de la auditoría, asientos de cierre, asientos de apertura o por cierre, el de apertura que conocemos, esos son por su fondo. Y miren, acá por ejemplo, nosotros hay que ver este aspecto. Miren, acá se revelan que algunos contadores son mecánicos y no son analíticos. ¿Sí? Eso nos muestra. A ver, acá, ¿qué podemos decir? Esto es muy importante. ¿Puede ser un meme? Sí, es un meme. Me gusta hacer memes en mis clases, siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, pero adaptándose a nuestra realidad. Hoy más que nunca. Hoy los contadores hacen menos transacciones que antes. Hoy todas las transacciones están sistematizadas, ¿verdad? ¿Y qué debemos ver? Debemos ver de que hoy la parte mecánica no es correcta. Ya lo volvemos, no, debemos ser analíticos. Analizar las distintas transacciones, ¿sí? Eso es muy importante. Analizar las transacciones y eso nos va a enriquecer más, ¿sí? Eso nos va a enriquecer mucho, mucho. Aquí un ratito creo hay un mensaje. Aquí está. Y hace un momento lo que les decía. Miren. Si nosotros comenzamos a analizar, ¿sí? Si comenzamos a analizar, por eso yo es lo que hacía el meme, ¿sí? ¿Qué hacía con esto? Miren, si nosotros somos analíticos y vemos, miren, cómo se mueven las transacciones. Salidas de dinero, entradas de dinero, ¿verdad? Activo contra, miren, accionistas. Activo contra capital. Capitalización de las deudas. Puede ser mi pasivo, ¿sí? Pago mi pasivo con una capitalización, ¿verdad? Fuentes. Retiro de utilidades. Miren, todas estas son transacciones que tiene la empresa. Si comienzan ustedes a enlazar, ¿a qué van a llegar? Van a llegar a esta situación. Y esto es lo que a mí me agrada mucho de nosotros. Miren, acá me van a decir por qué esta imagen aparece. ¿Sí? Y es bien importante para que no nos olvidemos que nosotros con las imágenes lo hacemos. ¿Sí? Y unos me van a decir por qué hace esa imagen. En homenaje son mis ídolos, me gusta mucho el fútbol. Y traté de hacerle un homenaje con esto, ¿no? Las 10 transacciones contables. Para algunos que ya me conocen, alguna vez lo he mostrado, esta vez lo he actualizado, y miren, nosotros solo tenemos 10 transacciones contables, 10. No hay más.
Una, ¿cuál es? Activo contra patrimonio. Ahí estamos hablando caja contra capital. Activo contra ingresos. ¿Qué sé yo? Caja contra ventas. Patrimonio contra activo. ¿Sí? Estaríamos hablando capital contra caja, una disminución. Gasto contra activo. ¿Sí? Un servicio básico contra caja y bancos. Gasto contra pasivo, un devengamiento. Servicios básicos contra cuentas por pagar. Activo contra pasivo. Inventarios contra cuentas por pagar, una compra al crédito. Activo contra activo. Inventarios contra caja y bancos. Mi activo líquido lo he vuelto un activo de cambio. Pasivo contra patrimonio. ¿Cómo sería eso? Bonos por pagar contra capital. He capitalizado mis bonos, he hecho una conversión. Pasivo contra pasivo. Una deuda lo he refinanciado. Mi pasivo de corto plazo lo he vuelto pasivo de largo plazo. ¿Sí? Pasivo contra ingreso. Cuando ajusto, ¿no ve? Hago mi ajuste. ¿Qué va a pasar? Mi ajuste va a ser ajustar el pago el cobro anticipado. ¿Qué hago? Debito el cobro anticipado, ¿sí? Y abono el ingreso. No hay más transacciones. Por eso es que hacía yo el meme. Nosotros, ¿qué hacemos? Hay el examen, muchas... No, son 10 transacciones. Y eso, hay algunas de estas que tú no las aplicas. Se reducen a 8, 7, 6, que son esa cantidad de transacciones. No hay más. Solo que cambian las cuentas nada más. Nada más cambia. Y fíjense, eso es lo que hacía esta gráfica. Esta. Es esto. Todo esto, yo lo esquematizo en esto. 10 transacciones contables. Eso es desde el punto de vista analítico. ¿Sí? Nosotros cuando estamos formando, yo cuando formo en contabilidad en la universidad, les digo, solo son 10 transacciones, no se asusten. Inclusive les puedo decir cuántas cuentas son, pero no estamos en este momento en eso, pero ahí está, para que no se olviden, solo hay 10 transacciones contables. Y si alguien tiene alguna observación, me escribe, me dice, no, hay una más, me puedo equivocar, todos estamos en eso, pero la idea es aportar a la profesión. Código de la cuenta, miren, ahí está. Hablábamos de un código de cuenta, miren, el código de una cuenta contable en la actualidad es netamente numérico, con 7, 8, 9 o 10 o más caracteres, dice, a efectos de aplicación de una nomenclatura de cuenta o plan de cuentas, utilizaremos 8 en el código. Miren, ¿cómo trabajan los sistemas? Tu activo, 1, tu pasivo, 2, tu patrimonio, 3, tu gasto, 4, tu ingreso, 5. Luego dices, activo, clasificas. Miren, acá, tu segundo dígito es, si es corriente es 1, si es no corriente es 2. Tercer dígito, ¿a qué rubro pertenece? A disponibilidad, inventarios, pagos anticipados, inversiones, qué sé yo. Tu cuarto y quinto dígito, ¿te habla de qué? Si es moneda nacional, 0,1, si es moneda extranjera, 0,2. O si es con mantenimiento de valor, qué sé yo. Tu dígito 6, ¿de qué habla? Ah, no, perdón, aquí era el título de la cuenta, Caja Moneda Nacional. Y el dígito 6 te hablaba de qué monedas. 1, moneda nacional, 2, extranjera, 3, mantenimiento, qué sé yo. Puede haber muchas monedas. Y aquí aparece el dígito 7 y 8, tu auxiliar. ¿Sí? Entonces nosotros operamos el código de cuenta y me va a salir, es el número, es el título de la cuenta. ¿Sí? Ahora, yo estoy haciendo una base con 8 dígitos, pero cuando yo tengo miles de clientes, voy a habilitar en este séptimo, octavo, noveno, décimo, si tengo 1000 clientes. Si tengo más de 1000 clientes, habilito séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo dígito. ¿Verdad? Y ahí está. Así funciona, código de cuenta.
Y tu sistema ya te lo va a botar al debe, al haber, al ingreso, a lo que corresponde. Y lo mismo va a pasar, miren, con el pasivo. Otro ejemplo, cuentas por pagar, moneda extranjera. Elemento pasivo 2. Ahí está. Elemento del activo 1. Clasificación 1. Pasivo corriente. Clasificación 2. Pasivo no corriente. Tercer dígito, grupo. Obligaciones comerciales, obligaciones laborales, obligaciones, qué sé yo, a corto plazo, qué sé yo, dependiendo cómo está estructurado tu nomenclatura y tu manual de cuentas. Código dígito 4 y 5. Título de la cuenta. Cuentas por pagar, moneda extranjera. Dígito 6, moneda. Y tu auxiliar. Cada auxiliar es un cliente, es un proveedor. Un auxiliar exclusivamente para un proveedor, un auxiliar exclusivamente para un cliente. Es como su número de carnet, como tú tienes tu NIT, como tienes tu cédula de identidad, es único. Igualito en las empresas debiera ser su código de cuenta. Uno opera el código de cuenta y sale todo su extracto de esa persona. Toda transacción financiera debe tener respaldo contable. Y aquí entramos a este aspecto. ¿Sí? Como me gustan los Avengers, ahí está Spider-Man. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Una telaraña. Y acá voy a echar un aspecto importante. Que nosotros, toda transacción financiera debe tener su respaldo contable. Toda transacción debe tener su respaldo contable. Debe estar en una legalidad todo hecho económico financiero que se va suscitando. Ahí está, los documentos mercantiles. Yo entro a este aspecto, legalidad. Dice, esto es extraído de la norma de contabilidad integrada. Los hechos económicos financieros de las entidades del sector público, ojo, se registran bajo el sistema de contabilidad gubernamental integrada, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y pertinentes. Cuando existe oposición entre disposiciones legales y técnicas, prevalece la aplicación de la norma legal, debiendo informar de este hecho a su impacto y su impacto en la posición financiera y resultados en notas a los estados financieros. ¿Qué significa esto? Que toda transacción, o sea, esto es el sector gubernamental, debiera ser en la parte contable también privada, pero no en este estilo, sino que toda transacción, si no tiene su factura, su recibo, su contrato, no cumpliría el principio de legalidad, ¿sí? Y en ese aspecto, en el sector privado hay un vacío. En el sector gubernamental no, te dice esta norma, la legalidad. Y todos nuestros actos debieran ser legales. Yo puedo agarrar un comprobante contable y hacer maravillas, pero para que ese documento sea legal, debe tener el sustento del hecho económico, de la realidad económica, de lo que ha sucedido. La contabilidad refleja ese hecho, esa realidad económica. Y acá entro, miren, el marco conceptual anterior, las normas contables locales, no hablan de ese documento de sustento. Y aquí entro a la verificabilidad. A la verificabilidad. Que cada transacción, miren, aquí cité con precisión los párrafos. ¿Sí? Y cité esta imagen. Cuando yo hago una transacción, yo debo verificar los importes, los cálculos, las estimaciones. Tengo que ver el cálculo de los inventarios. Eso me dice la teoría, el marco conceptual. Cuando yo he verificado el sustento de la operación, recién podré reconocer la transacción. Si yo hago un asiento de depreciación, yo debo verificar al procesar la información cuál ha sido el criterio de establecer el desgaste de ese activo fijo. ¿Qué método ha utilizado? Si el cálculo es el correcto. Y verifico esos importes. Y si esos importes son correctos, recién genero mi comprobante contable. Y por eso que yo subrayaba cuando mostraba los 8 capítulos de la verificabilidad que deben tener las transacciones, que el anterior marco conceptual y que las normas, las NICs como tal, no lo tenían. Ese es un gran avance. Que cada transacción debe ser revisada y controlada.
Por eso al inicio decía que la contabilidad tiene un rol. ¿De qué tipo de rol más? De controlar. No se olviden que la auditoría es parte de la contabilidad. Y no la contabilidad es parte de la auditoría. Cuando nosotros estamos procesando, debemos controlar, debemos apegarnos a esto, lo que se llama verificabilidad, que nos dice el marco conceptual. ¿Sí? Ese es un avance del marco conceptual. O sea que cada transacción debe tener su sustento, y eso va a coadyuvar a las normas internacionales de auditoría. Si bien lo hemos hecho, sí, lo hemos hecho como por uso y costumbres, pero hoy la norma nos dice, verifique antes de reconocer la transacción. Vamos, miren, yo aquí aterricé con los documentos de sustento, y por eso en el temario que mandé, yo hablé del tema de, miren, los documentos mercantiles. Aquí la gráfica me muestra un cheque, ¿sí? Y hoy debemos formarnos de eso. Tú a veces eres profesional y no conoces un cheque. No sabes cómo se endosa, ¿verdad? Eso es la realidad. Ahí está un cheque. Miren acá. Número de cuenta, fecha, lugar, importe, número de cheque. Ahí está el control, la parte del control de los cheques. ¿Cómo voy a controlar los cheques? Páguese a la orden de, muy importante. Ahí llegó la suma, las firmas, 1, 2, 3 firmas autorizadas. El control del banco para ver el cheque si es válido. Es un código único para cada cheque. El logo del banco. El cheque es un documento mercantil de orden de pago que lo elabora un banco, el mismo es entregado a una empresa para que la misma gire. ¿Y cómo giro? Cheques al portador, a la orden, nominativo, intransferible, viajero, de gerencia, cruzado, visado, el endoso, la revalidación del cheque. Ahí está el cheque. ¿Sí? Voy a entrar acá. Miren, un cheque al portador. Ahí está, es un cheque al portador. Al portador no dice el nombre, el importe, la fecha y firma. Puede cobrarlo cualquiera. Un cheque a la orden. Miren, aquí está el cheque a la orden. Dice, páguese a la orden de Rolando Jesús Magne Singuri, ¿verdad? Que yo puedo transferir este cheque, como al portador también. Pero hay un cheque nominativo. ¿Y qué sucede el cheque nominativo? Vamos a comparar con este. Cuando es un cheque a la orden, se mantiene, páguese a la orden de Rolando. Rolando puede ordenar que cobre mi hermana, un pariente, mi pareja, qué sé yo. Cuando hablo páguese y borro la leyenda, miren, a la orden, se vuelve un cheque nominativo. Páguese a Rolando. O sea, este cheque solo lo puede cobrar Rolando. Y Rolando no lo puede transferir. Eso me establece el Código de Comercio y la normativa actual. Ahí está, al portador, a la orden y nominativo. Este es un cheque cuando tú le pagas y no quieres que cobre otro, solo él. Inclusive esto es, si no cobra él, nadie lo puede cobrar. Ya no se puede transferir. Certificado para garantizar, hay una leyenda, miren, la leyenda, lo estoy haciendo así. Un cheque que sí garantiza que ese cheque tiene fondos, que no está al descubierto, que cuando tú vas está garantizado el dinero, que no vas a ir al banco y te vas a decir, no le alcanza o no tiene plata, ¿verdad? Cheque cruzado, cuando son cheques de otros bancos que cobran en el banco, cheques ajenos, ¿sí? Eso se va a poner en bóveda. Documentos a la orden, miren, ya entramos a los otros documentos mercantiles de orden, recibo, factura, estos son documentos de orden o de constancia. Documentos mercantiles, tenemos acá la letra de cambio que ya no se aplica, por cultura lo menciono, pero no se aplica. Es más, en los libros de contabilidad ya no debiera haber letra de cambio, ya no se utiliza. Hoy ha entrado el factoring, que es otro documento parecido, pero la letra de cambio solamente venden en impuestos y no sé para qué. El pagaré,
La factura, miren, manual, preimpresa, electrónica, en línea, ticket, vía internet, recibo oficial de alquiler, que es semejante a una factura. Todos estos resaltados documentos de constancia o de detalle, los demás son tarjetas de débito, el warrant, el factoring, son documentos mercantiles. La tarjeta físico valorada, como dice la verificabilidad, debiéramos ver esto. El sustento lo manejan seguramente en producción. Una parte las unidades físicas, otra parte la parte numérica. Es como un libro mayor, es como el almacén. Miren, gestión, el ítem, la medida, el código, el método de control, cuánto de stock mínimo debe tener, cuánto de stock máximo debe tener, el supervisor, la descripción del ítem. Documento, es un documento mercantil también. Eso vamos a tener un tema especial de inventarios, que vamos a hacer el tratamiento contable. Documentos mercantiles de constancia, miren acá, facturas, recibos, aquí una entrada de mi poderoso Bolívar, las tarjetas de crédito, de débito, muy importante eso, manejar la diferencia entre las tarjetas. Esto es cuando tienes dinero ahí, es cuando no tienes dinero, pero te da el banco, ¿sí? Tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Conciliaciones bancarias, otro documento mercantil. Y este es un procedimiento de control, que sí, eso podríamos organizar tal vez algo. Y ahí está. Entramos al libro mayor. El libro mayor conocemos, es un libro de segunda entrada. No vamos a entrar a la parte teórica. Estructura del libro mayor. Miren, esta es la estructura de un libro mayor. Estándar no hay. Cada entidad hace a su semejanza, a sus necesidades. Miren su logo. Los Avengers, como me gusta. ¿Sí? Razón social, empresa comercial Marvel o denominación, logo de la empresa, fecha de impresión del libro mayor, gestión, número de página. Se describe la glosa, el resumen de la operación que viene del comprobante contable, el código, ¿sí? Del número de identificación del libro mayor, otra cosa el código de cuenta, y otra el código del libro mayor, el código o título de la cuenta, la fecha de la transacción, la referencia de qué comprobante viene, los importes y su saldo. Todos esos son los elementos que tiene un libro mayor y que en la vida real es un libro de segunda entrada que es paralelo al comprobante contable. Comportamiento del libro mayor. Sí, ahí está, vamos a ver. Aquí ya vi con fechas, miren, del 20 de agosto, su glosa, su código de qué comprobante viene, el lado debe, su saldo. Es otra transacción seguramente. Esta es otra transacción seguramente, esta es otra transacción seguramente, y me va a dar sus saldos. Ese es el comportamiento del libro mayor, que cuando nosotros introducimos el comprobante contable, automáticamente la misma glosa aparece en el libro mayor. Cuando formamos en contabilidad, en la carrera que yo dicto, esto nos lleva a una mejor lógica del libro mayor, que es libro de segunda entrada, pero que no es tan segunda entrada, está en paralelo en un sistema. Movimiento del libro mayor. Acá ya vemos cómo es el libro mayor, el movimiento, cómo trabaja el sistema contable, el sistema SAP, Orión, Sofía, cualquiera que manejemos. Miren, miren, este es mi comprobante contable. Y aquí yo tengo 3 cuentas mayores. Perdón, 3 cuentas. Entonces tengo que tener 3 libros mayores. Miren, Caja Moneda Nacional, aperturo mi libro mayor con esto. Y la misma glosa es. Tengo una segunda, miren, ahí está, esto viene de ese comprobante. Mi segunda cuenta, que es equipo de computación, ahí está. Mi segundo libro mayor, ¿verdad? Es mi segundo mayor, mi primer mayor, eso es como si fuese la glosa, pero no, es como va apareciendo tu libro mayor, el sistema va a darle qué número es. Hay una tercera cuenta que es el capital, ¿sí? Y es tu tercer libro mayor. El sistema trabaja de esa forma. En el momento que hacemos el registro contable, automáticamente aparece así. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros hacemos, la parte contable. ¿Cómo ha sido la transacción? Y así el sistema, aquí yo no voy a hacer la cuenta contable, todos mis colegas conocen eso, aplico solamente mi código.
Es más, a medida que voy apretando mi código, en ventanita me va saliendo la cuenta, ¿sí? Es más, a veces de memoria ya sé y coloco las cuentas más utilizadas y automáticamente bota la cuenta y paralelamente el libro mayor. Y esta glosa automáticamente sale en cada cuenta. Ejemplo del libro mayor, ahí en la vida real. Libros mayor Centec, ¿cómo manejamos nosotros? Ahí está, los débitos, los abonos, suma debe y haber. Caja, moneda nacional, cuenta de activo, saldo deudor o cero. Se expone en el activo corriente, ¿sí? En el estado de situación financiera. ¿Verdad? Este es el mayor que nosotros manejamos siempre. ¿Sí? Ahí está. Nuestro libro mayor. Así manejamos en nuestra formación, pero en sistema también, como se muestra, lo hemos hecho. Balance de comprobación de sumas y saldos. Es un remember, ojo, los que conocen muy bien, no se abusan, por favor, vamos a entrar luego, sé que va a haber algunas diferencias. Balance de comprobación de sumas y saldos. Es un estado de información financiera intermedio que permite comprobar la partida doble a través de sumas y débitos. Miren, estamos recordando. Miren, también permite comprobar la partida doble. En un sistema, ya, si no iguala, no te reporta, no guarda. Su estructura del balance de comprobación de sumas y saldos, ¿cuál es? Esa es su estructura. El título de la empresa, el nombre, la razón social o la denominación, el código de cada cuenta contable, se anota el título de cada cuenta, los movimientos, los saldos que debe tener, deudor o acreedor, o cero. El total debe igualar para que cumpla la comprobación de las sumas y los saldos. Metodología de preparación. Tengo que tener mis libros mayores, ¿sí? Ahí ya tengo. Y mi balance de compromiso, ahí va. El saldo de caja es deudor, va ahí. Los dos movimientos, debe y haber, su saldo. Capital, saldo acreedor, va. Y también está acá. ¿Verdad? Ahí está nuestro movimiento del balance de comprobación de sumas y saldo. Y nosotros debemos manejarlo de esa forma. Este es un remember. Sus beneficios del balance de comprobación muestra los saldos de las cuentas a una fecha dada, comprueba a través de sumas y saldos que debe igualar. Es un documento que te piden para fiscalización en el aspecto tributario, que es un documento, sí, un estado financiero auxiliar, no básico, pero que sí, muestra, permite identificar qué saldos deben ser ajustados, permite identificar algún error posible en la actualidad. Con un sistema no hay error. Permite mostrar qué cuenta contable concentra mayor cantidad. Es la base para clasificar las cuentas contables del estado de situación financiera del estado de resultados. Esta información puede ser diaria o en cualquier mes. El sistema te reporta diario, mensual, semanal, como tú quieras, con los cortes. Yo estoy a esta fecha. En junio, yo puedo pedir la información al 31 de mayo para comparar con el 31 de mayo del año pasado. ¿Sí? Muestra el resumen de todas las operaciones realizadas. Y miren, todo lo que nosotros vamos a entrar, miren, hice todo lo que dice el programa, nosotros vamos a entrar a este ciclo. Este es el curso que estamos por hacer. Y era importante recordar todo esto para entrar a este ciclo de información financiera que nosotros vamos a tener, ¿sí? En este momento que hemos visto, a ver, vamos a ver. Hemos visto asientos, ¿sí? El asiento de apertura lo vamos a hacer mañana. Asientos de ejercicio, los libros mayores, el balance de comprobación, los ajustes, que es un día exclusivo de ajustes, la hoja de resumen, la preparación que vamos a hacer, los asientos de cierre y todo nuestro ciclo de información financiera. ¿Sí? Eso vamos a manejar. Ese es el curso, pero yo tenía que hacer un recuerdo de todo lo que nosotros debemos tener, seguramente ampliamente. Algunas cosas lo he hecho violento, algunas partes que ameritaba, sí, lo he interpretado, lo he comentado,
y ya nosotros, ¿cómo vamos a entrar a analizar? Miren esta parte que te dice. Toda esta información financiera, ¿cómo analizas? ¿Cómo interpretas? ¿Sí? Esta hoja, ¿sí? Ojo que el día sábado habríamos quedado para hacer la parte práctica de flujos. Ahí está. Activo, inversiones. Pasivo, patrimonio, financiamiento. Y vamos a llegar a preparar todos estos estados financieros, ¿sí? Acompañado de sus notas. Ahí tenemos la información que debemos tener. ¿Sí? Acá nosotros vamos a ver, miren, el estado de situación, una información estática, dinámico el estado de resultados, dinámico estático los flujos, el estado de cambios dinámico estático. Y esta sesión, acá como dice, a ver, podemos entrar seguramente a la ronda de preguntas. Con esto hemos introducido la parte larga de